¿Se imaginan poder leer la historia de nuestro planeta así, tal cual, escrita directamente en las rocas que nos rodean? Bueno, pues de eso se trata la geología, es como un superpoder. Y hoy, tomando como inspiración el trabajo de Ricardo Valls, vamos a descubrir cómo la humanidad desarrolló esta increíble habilidad. Nuestra guía para este viaje es la breve reseña histórica de la geología de Ricardo A. Valls, y la verdad esta frase lo resume todo a la perfección. Vamos a ver cómo pasamos de simplemente usar rocas a realmente entender el lenguaje épico de nuestro planeta. Para empezar, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo. Mucho antes de los laboratorios y los martillos de geólogo, nuestros ancestros prehistóricos ya eran geólogos. Claro, no por curiosidad académica, sino por algo mucho más básico, la supervivencia. Piénsenlo. Esto es ciencia de materiales en su estado más puro. No es que agarraran cualquier piedra, ¿eh? Elegían sílex y obsidiana específicamente por su tipo de fractura, esa que es curva, como una concha, porque sabían que así creaban bordes increíblemente afilados. Usaban óxidos de hierro, como el ocre, porque se dieron cuenta de que esos pigmentos durarían milenios. Y claro, descubrieron que la sal, un mineral, podía preservar su comida, y por lo tanto, su vida. Y para que veamos el nivel de sofisticación al que llegaron, este ejemplo es brillante. Los mayas, por ejemplo, llevaron el uso de la obsidiana a otro nivel. Era todo un arte. Sus hojas no eran solo filosas, eran quirúrgicamente precisas. Hablamos de un filo a nivel molecular que la metalurgia moderna todavía batalla en replicar. Imagínense, hacer una cirugía con una herramienta de vidrio volcánico. Impresionante. Ahora, demos un gran salto en el tiempo hacia una era de curiosidad explosiva. Durante el Renacimiento y la Ilustración, la humanidad pasó de simplemente usar las rocas a preguntarse por ellas, y ese cambio de mentalidad, esa curiosidad, sentó las bases para que la geología se convirtiera en una ciencia de verdad. Si las rocas cuentan una historia, podríamos decir que Nicolaus Steno nos dio la gramática para poder leerla. A ver, hoy en día estos tres principios nos parecen de lo más obvios, ¿verdad? Pero en 1669, esto era totalmente revolucionario. Por primera vez se podían organizar los estratos de roca en una secuencia de tiempo lógica. Transformaron el caos de un acantilado en un archivo ordenado de la historia de la Tierra. Luego llegó James Hutton y nos regaló el concepto del tiempo profundo. Fíjense qué increíble. Él simplemente observando la lenta erosión en su granja en Escocia, se dio cuenta de algo fundamental. Los procesos que vemos hoy, como la lluvia y el viento, actuando durante eones, podían crear y destruir montañas enteras. Su idea del uniformitarianismo expandió nuestra idea de la edad de la Tierra, de miles a millones de años. El siglo XIX fue una verdadera explosión. William Strata Smith nos enseñó a usar fósiles para conectar capas de rocas a lo largo de distancias enormes, y con eso creó el primer mapa geológico de un país entero. Poco después, Charles Lyell popularizó las ideas de Hutton, influyendo a toda una generación de científicos, incluido un tal Charles Darwin. Y luego, Louis Agassiz nos hizo imaginar un mundo totalmente diferente, uno cubierto de hielo. La ciencia estaba cobrando forma a una velocidad increíble. Y estos son solo algunos de los gigantes, ¿eh? La geología moderna se construyó sobre sus hombros. Si este viaje les está gustando, de verdad, la exploración puede continuar en el canal de YouTube del geólogo Ricardo Valls. Ahí encontrarán muchísimo más detalle. Ok, si el siglo XIX puso los cimientos, el siglo XX, el siglo XX los hizo estallar. Entramos en una era de revelaciones que cambiaron por completo, pero por completo, nuestra idea del planeta, desde su núcleo hasta su verdadera edad. Esta fue por siglos la pregunta del millón. ¿Tenía la Tierra 6.000 años, como sugerían algunos textos, o los millones de años que insinuaba Hutton? La geología necesitaba una respuesta, necesitaba una escala de tiempo real para poder contar su historia. Y la respuesta llegó. Por fin, en 1956, gracias al trabajo súper meticuloso de Claire Patterson, que usó datación radiométrica en meteoritos, básicamente restos de la formación del sistema solar, tuvimos una cifra: 4.550 millones de años. De repente la historia de la Tierra se volvió inmensamente más profunda y épica. Y mientras Patterson miraba hacia el pasado, otros miraban hacia adentro, hacia el mismísimo centro del planeta. Estudiando cómo las ondas sísmicas de los terremotos viajaban a través del globo, la sismóloga Inge Lehmann notó algo raro en los datos, algo que no cuadraba. Su deducción brillante en 1936 fue que la Tierra no solo tenía un núcleo líquido, sino también un núcleo interno sólido.
Básicamente, habíamos descubierto una nueva parte de nuestro propio mundo. Y entonces llegó la pieza final del rompecabezas, la revelación que lo unió todo, la tectónica de placas. La idea de que la superficie de la Tierra está rota en placas que se mueven, chocan y se deslizan, por fin explicó todo. La deriva continental, por qué se forman las montañas, los terremotos, los volcanes, fue la teoría unificadora que le dio a la geología su superpoder definitivo. Y todo este camino nos trae hasta hoy, porque acumular todo este conocimiento no es solo para entender el pasado. Hoy, este superpoder geológico es más crucial que nunca para poder asegurar nuestro futuro. Hemos entrado en el Antropoceno, una nueva época geológica definida por nosotros. Para que se hagan una idea, la actividad humana ahora mueve más sedimentos que todos los ríos del mundo juntos. Nos hemos convertido en una fuerza geológica y con ese poder, claro, viene una responsabilidad enorme. Y solo hay que ver los desafíos que tenemos enfrente. Para entender el cambio climático, necesitamos a los paleoclimatólogos que leen la historia en los núcleos de hielo. La transición energética depende de geólogos que encuentren litio y otros minerales críticos. Hasta la exploración de Marte es, en esencia, astrogeología. La geología ya no solo describe el mundo, es fundamental para prescribir soluciones. El libro de Valls termina con un llamado a la acción muy poderoso. Y es que esto ya no es solo un campo de estudio, es una vocación. Con los retos que enfrentamos, el mundo necesita más gente que sepa leer la historia de la Tierra para ayudar a escribir un futuro más sostenible. Si esta historia les ha inspirado, la exploración no tiene por qué terminar aquí. De verdad, les recomendamos visitar el canal de YouTube de Ricardo Valls para profundizar en todos estos temas y entender el papel tan vital que juega la geología hoy. Apoyar esta increíble labor de divulgación es muy fácil. Suscríbanse a su canal, denle me gusta a los videos, dejen un comentario y compártanlo. Es la mejor forma de sumarse a esta conversación tan importante. La historia de la geología nos enseña que siempre hay más por descubrir, bajo nuestros pies y mucho más allá. Así que, hasta la próxima, a seguir explorando. Gracias por acompañarnos en Noticias sobre Geología.